y bienvenidos todos a esta nueva actividad de la Casa de Alicia en este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia virtual. Si bien con la mayoría de ustedes ya nos conocemos y por suerte nos hemos encontrado varias veces, la presencialidad y también en este año de virtualidad corresponde en el arranque de la actividad que me presente. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy docente de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014 por el concurso de proyectos de gestión cultural tengo la alegría, el desafío y el honor de ser la directora de esta dependencia cultural del Consejo de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que en esta gestión, ustedes saben, la conocemos como la Casa de Alicia. Una alegría muy grande tiene hoy el equipo que integro y a quien aprovecho a agradecer a los compañeros que lo integran por la dedicación y por la pasión que le ponen a este proyecto, sin el cual el proyecto no sería posible, y en especial a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, que es la encargada de todo lo que tiene que ver con comunicaciones en nuestro centro cultural, y sin la cual obviamente este encuentro hoy no estaría ocurriendo. La alegría de nuestro equipo tiene que ver con, la comenzamos a compartirla ya el viernes pasado, con la concreción de este ciclo que comenzó a gestarse a fines del 2019, la tregua desde la novela al ballet, un sueño de nuestro equipo que implicaba esto, generar encuentros entre los docentes de educación artística de nuestros liceos y los creadores del Ballet Nacional para que pudieran compartir, encontrar, intercambiar sobre esos procesos que los llevaron desde en ese entrecruzamiento, en esa trama, en ese enriquecimiento de lenguajes artísticos que sin duda es este espectáculo, ¿verdad? Hoy estamos en el segundo de estos encuentros con Gabriel Calderón, responsable de la dramaturgia del proyecto, a quien damos una calurosa bienvenida y un enormísimo agradecimiento por ser parte de esta propuesta. Los encuentros obviamente no habrían sido posibles sin coordinación y el apoyo y el puente que generó la querida Fundación Mario Benedetti. Hoy está representando su y amigo de la casa, Roberto López Belloso. Con ellos en realidad comenzó a gestarse esta idea hacia fines del año pasado y hoy disfrutando de esta concreción. Por supuesto, y fundamentalmente agradecemos a la generosidad de todos los artistas que están integrando este ciclo. Proyecto en sí, del Ballet La Tregua, que se estrena en muy pocos días, como por proyectos también personales que se entrecruzan con La Tregua, como es el caso de Gabriel, que está desde Barcelona con otro proyecto, y sin embargo en ningún momento plantearon peros para la participación, sino al contrario, lo hicieron con muchas ganas y con mucho entusiasmo, así que obviamente nuestro más hondo agradecimiento. También a las inspecciones del sector arte del CES y al Departamento de Comunicaciones del Consejo de Educación Secundaria, especialmente a su directora, Carolina Bello, por también construir con nosotros esta propuesta. Antes de cederle el micrófono a Roberto, las últimas aclaraciones que tienen que ver con el funcionamiento. Mantenemos, porque somos muchos y van a seguir ingresando algunos colegas, mantenemos los micrófonos apagados, las cámaras también en lo posible. Todas las preguntas que surjan para Gabriel las vehiculizamos por el chat de Zoom y allí va a funcionar como moderadora la inspectora de literatura, la profesora y amiga también de la casa, María José Larre Borges, y todo lo que tenga que ver con cuestiones técnicas, ustedes ya saben, están todos en el chat, en el grupo de WhatsApp, donde seguramente Marta va a poder tirarles algún salvavidas para solucionar cualquier dificultad que surja. Así que bueno, nada, muchísimas gracias, nada y todo, muchísimas gracias a todos por ser parte, por estar. Le cedo el micrófono a Roberto y por supuesto, y en nombre de todo el equipo de la Casa de Alicia, pero muy bienvenido Gabriel Calderón. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Realmente es un placer para la Fundación Mario Benedetti
establecer estas coordinaciones con la Cátedra Alicia Goyena, con la Casa de Alicia, en particular, y con la inspección de secundaria en general. Para nosotros, el profesor y la profesora de literatura son dos aliados fundamentales, ya no solamente para la obra de Benedetti, sino para la obra de cualquier escritor o escritora en general. Así que es como una vinculación natural la que establecimos entre las dos instituciones. Con respecto a la adaptación de la novela La Tregua al formato ballet, yo creo que es una de las... Tenemos el raro privilegio de poder ser testigos de todo un proceso creativo complejo, multidisciplinario, y que muy extrañamente uno tiene la posibilidad de estar en diálogo con aquellos artistas que están haciendo este ejercicio de versionar La Tregua, porque es un ejercicio de traducción, con la diferencia de que no se traduce a otra lengua, sino que se traduce a otro lenguaje, a otra arte, a otra disciplina artística, y para eso se necesitan puentes. Yo creo que el puente fundamental para esta versión ballet de La Tregua es el que construyó Gabriel Calderón, porque esos fueron los primeros peldaños para que luego un equipo de profesionales de primerísimo nivel, es prácticamente un dream team de la cultura uruguaya, pudiera seguir construyendo esta versión en ballet. Y me parece que es muy importante que haya sido Calderón, porque cuando nosotros miremos en perspectiva dentro de algunos años la historia de la literatura uruguaya, nosotros vamos a ver que a comienzos de los años 2000 se produjo la eclosión de una generación de dramaturgos absolutamente excepcional. Pero cuando digo absolutamente excepcional no estoy exagerando, y si estoy exagerando es por un error conceptual mío, o sea, creo no estar exagerando. No es simplemente una de esas afirmaciones que se realizan para agradar a la persona que uno está presentando en ese momento, sino que es algo que me parece que para mí es evidente. O sea, lo que pasó en la escena de la dramaturgia uruguaya en el primer lustro de los años 2000 fue realmente una enorme novedad. Estamos hablando de que con una diferencia de muy pocos años, a veces de algunos meses, se produce el surgimiento de gente como Gabriel Calderón, como Sergio Blanco, como Marianela Morena, como Gabriel Peveroni, a los que luego, un poquito después, se suma Santiago Sanguinetti, y que forman parte, entre otros, de una promoción de la que con el tiempo nos vamos a sentir todavía más orgullosos de lo que nos sentimos ahora. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, darme cuenta de que Calderón tiene 13 años menos que yo. ¿Por qué me llama la atención? Pues yo estoy acostumbrado a mirar la literatura y a ver esos autores que uno admira y que sabe de que está ante nombres importantes dentro de lo que es la literatura de un país o de una lengua, y uno se imagina personas de pelo blanco y barbas, canosas, pero Calderón es una persona que tiene 38 años, es nacido en el año 82. Para que tengan una idea, el año de la guerra en las Malvinas. Santiago Sanguinetti nació en el 85. Es decir, son dos autores que hicieron toda su escuela y todo su liceo ya en democracia. Gabriel Peveroni es un poco mayor, Gabriel es del 69 como yo, pero bueno, con su carácter de Peter Pan no desentona en esa generación, esa promoción de dramaturgos. No les voy a hacer el detalle biográfico de Calderón, pero sí les voy a decir que estamos ante una persona
que además de dramaturgo, es un destacadísimo director de teatro. Y digo fue porque en el año 2005 él gana su Florencio por dirigir Morir o No. O sea, estamos hablando de una cosa absolutamente precoz. Un poquito antes, tenía 21 o 22 años cuando estrena la Muñequita en el Circular, que fue como su revelación. Luego hace su famosa trilogía, que para mí es incluso es una superación de lo que fue la Muñequita, más allá de que esto pueda resultar un poco herético por el lugar que ocupa en su obra, digamos, ese punto de partida. Entonces, de una persona como dramaturgo y como director destacadísimo, pero además yo recuerdo hace 2, 3 años que mi amigo Peverón y tocayo de Calderón me dice, andá a ver a Calderón actuando, andalo a ver actuar a una obra que no haya escrito y que no dirija. Y también es un gran actor. Y es una persona que cuando tuvo que dedicarse a la gestión cultural, como por ejemplo estar al frente del INAE, hizo siempre muy, muy buenas gestiones. Entonces me parece que es para la Fundación Benedetti que en esas manos haya quedado la dramaturgia de la adaptación de La Tregua, es verdaderamente una gran suerte, o sea, es una gran suerte. Y estamos realmente muy, muy contentos y creo que tenemos el privilegio de asomarnos un poco a su proceso creativo, así que solamente puedo decirle gracias a él, a la Casa de Alicia y a todas las personas que están ahora en escuchando y participando de este intercambio, bueno, que si no hubiera nadie para interactuar, sería absolutamente inútil cualquier cosa que hagamos. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Roberto, y gracias Beatriz, bueno, y hago extensivo las gracias a todos los que están detrás. No es falsa humildad al decir que no creo merecer todos los elogios, pero los acepto. Decía China Zorrilla que era más fácil aceptar las críticas que los elogios, y cada vez que alguien dice algo así tan bello como lo que acabo de escuchar de tu parte, me recuerdo que no lo tengo que negar, pero de cierta manera da calor. Sí, vamos, lo que les propongo hoy es empezar un proceso breve, ¿no? Nos llevará unos 30, 40 minutos, en el que les voy a compartir la aproximación al trabajo desde el punto de vista de un dramaturgo. Eso implica, porque todo, ¿no? Todo el proceso de creación, desde la invitación, desde las condiciones en que se da la invitación, y ahí está vinculado desde la Fundación Benedetti, el SODRE, las personas, porque a veces también todos estamos obligados a decir que representamos, y por el bien de esas instituciones que queremos fortalecer, representamos instituciones, no personalizar, pero a veces también hay que valorizar, ¿no? A las personas que están allí, porque es una sana dicotomía la de los colectivos y los individuos que generan a veces resultados bien singulares, y que no da lo mismo, ni que esté o no una institución, ni que esté o no una persona. No nos da igual, o por lo menos a mí no me da igual. Para después pasar, digamos, en el marco de las invitaciones, que va a explicar un poco cómo yo tomé el trabajo de la traducción. Voy a pasar así a mostrarle un poco, a compartir con todos y con todas el trabajo en particular. Primero quiero decirles, después yo podré redondear esto, que a mí me pone muy nervioso estar frente a tantos profesores de literatura y profesoras de literatura. Yo siempre cuento un poco en broma, pero muy real, que yo siempre fui un alumno con notas muy altas en el liceo, me iba bien, tenía facilidad para el estudio, lo que se dice, ¿no? No era que yo pusiera tanto empeño, sino que todas las materias se me daban muy bien, incluso nunca me fui a un examen, salvo literatura e idioma español, que yo tuve toda secundaria baja, con distintos profesores.
Y yo estaba convencido que mi vida era cualquier cosa menos algo vinculado a la literatura. Es más, cuando tuve que elegir, todavía no había artístico en mi generación, cuando tuve que elegir entre científico, humanístico y biológico, estuve varios meses entre biológico y científico, hasta que finalmente me fui a biológico, me metí a la Facultad de Ciencias, y por suerte entré a la EMAD y abandoné todo. Pero... entonces, imagínense que esto es casi como dar un examen. Nunca estuve frente a esta situación. Es más, durante mucho tiempo he estado evitándola. Pero bueno, hoy no hay nada mejor que llegar a ustedes de esta manera, porque también he tenido un reencuentro, no ahora, sino ya gracias al teatro, con la literatura, con el idioma español, con la lectura, con la lengua, con el amor a las palabras, con las posibilidades, con la magia poética que generan las palabras, ¿no? Yo soy, básicamente, hago teatro, pero soy una persona que leo y escribo teatro. De eso, digamos, a eso me dedico. Y me ha llevado mucha reflexión tratar de entender qué pasó en esos ya 15 para 20 años. ¿Qué proceso? Yo creo que básicamente lo que pasó fue la escena, ¿no? La escena transmuta la palabra de una manera distinta. Y sobre ello voy a reflexionar con ustedes, porque la escritura de guiones, no solo un guión, sino varios guiones referidos a la tregua, para mí tiene el poder y la confianza de saber que eso, más que literatura, tiene que ser ballet. Y eso me salva y me complica el trabajo en muchos aspectos, pero es a lo que yo me dedico. Empezaría por esto, digamos, por la invitación, ¿no? Por esto que les decía, a mí me invitó José Miguel Onaindia e Igor Yebra, los dos, me hicieron una invitación a participar de un grupo para llevar la tregua. El grupo estaba conformado por Marina y por Marina Sánchez y Luciano Superbién, y a ese grupo nos dieron mucha libertad. Creo que una de las primeras reuniones, Hortensia, si estuviera no me dejaría mentir, era con Hortensia, porque uno de los miedos naturales que yo tenía era, bueno, y la Fundación nos da los derechos, pero ¿qué espera? Que nosotros respetemos de qué manera la tregua, ¿no? Y no solo la primera reunión que tuvimos con Hortensia, sino todas las sucesivas. Creo que ustedes ya lo habrán escuchado, pero no es nada menor, y en mi rol aún más, saber que Hortensia nos daba, a través, como vocera de la Fundación también, total libertad, ¿no? Ella entendía que el trabajo, que no esperaban una traducción de ningún estilo, ni que se acercara, ni que se alejara, que tomáramos, borráramos a los personajes. Entonces esto era realmente acercarse al material desde uno y no con limitaciones desde el punto de vista temático impuestos. Ya, digamos, la novela era lo suficientemente, y es lo suficientemente fuerte, como para tensar el ambiente. Es también, y esto se relaciona con lo que un poco les contaba Roberto, es también la única manera en que yo he aprendido a trabajar. Nací en el 82 y la mayoría del teatro que vi es en torno, muy cercano a los 2000, empiezo a ver yo teatro. Todos mis maestros, que fueron, mis maestros, no diría maestros, pero diría referentes, el teatro que uno veía y por el que se enamoró del teatro, eran personas que algunos los nombraba incluso Roberto, ¿no? O sea, Gabriel Peveroni, María Dodera, Mariana Perkovich, Roberto Suárez, Coco Rivero, que son todas personas que me llevan 10, 15, 20 años algunos de ellos, pero todos estaban haciendo teatro cuando yo todavía ni siquiera lo estudiaba. Y así aprendí yo a hacer teatro con unos puentes establecidos desde un inicio. He tenido muchísimo diálogo con ellos, he hecho teatro con ellos. Así aprendí a escribir y a hacer teatro. Por ende, siempre mi cercanía con algún tipo de material o con algún tipo de trabajo tiene que ser las posibilidades del encuentro y no el respeto al tótem. Es decir, que si yo no lograba establecer puentes reales y concretos con Benedetti, tenía dificultades. Desde el punto de vista de la Fundación nos permitió hacer lo que queríamos, Marina, Luciano y yo nos enfrentamos tal vez a la pregunta, a la primera, pero más difícil, y era, ¿qué queríamos hacer nosotros con la tregua? Si tanto la admirábamos, y con Benedetti, ¿no? ¿Cómo íbamos a trabajar con esos íconos culturales?
allí, la primer gran idea que tuvimos entre todos, ¿no? que acordamos, fue la de definir qué era para nosotros traducir, qué era para nosotros hacer esta obra en ballet. ¿Qué quería decir? ¿No? Y eso implicaba que nosotros teníamos que definir qué tipo de traducción íbamos a hacer de la novela. Parafraseando a Borges, porque Borges no lo decía así, pero lo defendía en varios casos, en varios momentos, habíamos tomado una idea en la que Borges dice que la buena traducción no es la que se parece al original, sino la que conduce a él, ¿no? Es decir, que esto sería muy largo de explicar, pero el original ya existe, es irreproducible, no se puede duplicar. La traducción siempre conlleva un proceso de pérdidas y de creaciones, y bajo la mirada de Borges, incluso esas duplicaciones o esas creaciones pueden superar. Ustedes recuerden que Borges creía que las traducciones superaban a los originales. Él contaba que había leído El Quijote por primera vez cuando era muy niño, 4 o 5 años en inglés, y le había parecido la mejor novela del mundo, ¿no? En inglés, y que años después la leyó en español y le había parecido una mala traducción, ¿no? Para Borges siempre el original es una mala traducción de la traducción, de la copia. Entonces, esta idea establecida entre nosotros, acordada, nos liberaba. Habían algunas ideas que bajábamos de allí. Primero, estamos liberados de hacer la tregua. ¿Por qué? Porque ya existe y es muy buena. Y si la gente quiere leer la tregua, le aconsejamos que vaya y compre el libro. No es que lo comunicamos así, aunque lo decimos mucho, pero nuestra primera idea es, nosotros tenemos otra responsabilidad, que es traducir, que es encontrar otra obra, impulsados por la tregua y también imantados por ella. De cierta manera, queríamos que quien salga de ver el ballet y no haya leído nunca la tregua, salga con preguntas, curiosidades y con las ganas de ir hacia la tregua de Benedetti. A ver, ¿qué es ese material tan fuerte, tan potente que creó este mundo en otro campo del lenguaje? Siempre estamos hablando de una traducción, ¿no? Cuando hablo de traducción, se entiende que es una traducción no interlengual ni intralengual, ¿no? No es la traducción que estoy haciendo yo ahora cuando trato de explicar, ni una traducción dentro del propio lenguaje, ni hacia otra lengua, sino una traducción intersemiótica, diría Jacobson, ¿no? En otro campo. Esta es la traducción intersemiótica, la de tratar de encontrar nuevos símbolos en otro campo de símbolos significantes y significado, es una particularidad de la dramaturgia, ¿no? Esta es la cualidad del texto teatral. El texto teatral es casi una de las pocas escrituras, con algunos hermanos muy particulares, digamos. El dramaturgo es casi el único que escribe para no ser leído, ¿no? Escribe para ser experienciado en un escenario, pero ese público para el que el dramaturgo escribe, ese público en general, podríamos convenir, no lo va a leer. No solo no entra a la sala con el libro, ¿no? Yo hice una obra y entonces todo el mundo entra y sigue la obra a ver si se corresponde con la obra, no. Sino que además el dramaturgo trabaja a varias bandas. El dramaturgo, la dramaturga, escribe para un lector que no lo va a leer, para un espectador que no lo va a leer, pero también escribe para unos lectores intermedios, para unos técnicos, vamos a llamarle creadores, que son diseñadores, actrices, directoras, directores, que también van a leer esa obra y que van a hacer algo nuevo, la van a traducir, ¿no? Entonces, el dramaturgo siempre está frente a esta problemática de cómo escribirle a uno mientras le está hablando a otro simultáneamente, ¿no? La dramaturgia es un género escondido en el teatro. Sergio Blanco va a decir, a mí me gusta mucho esa idea, que la dramaturgia es el fósil del teatro, es lo que queda. Es un fósil muy poderoso, ¿no? Podríamos continuar. No es un fósil cualquiera, es un fósil que, tirado sobre un escenario, las carnes contemporáneas se le vuelven a pegar y se genera un dinosaurio propio de la época. Es más, la gente viene al teatro a ver ese dinosaurio, no viene a ver un texto, para eso lo lee, no viene a ver los huesos. Quiere ver qué dinosaurio creamos con esas estructuras que vienen de años atrás, en algunos casos miles de años atrás.
Entonces, este poder, el de ser una escritura, estoy hablando de la posibilidad del dramaturgo de saberse un escritor escondido, un escritor que trabaja para generar cosas en el escenario, pero que no necesariamente se van a leer sus palabras, lo hermana con la posibilidad de la dramaturgia en la danza, ¿no? Y acá pasaríamos al segundo tema, que qué es ser un dramaturgo en la danza. En el teatro esto se entiende más, porque la gente habla, por lo menos esas palabras pasan de la literatura, por lo menos a la oralidad. Después pasarían muchas otras cosas, ¿no? Que ustedes saben, ya sea con el mundo plástico, visual, sonoro, pero por lo menos uno podríamos decir, si hablan, si hay diálogos escritos, habrá diálogos orales. Pero en el mundo de la danza, ¿cómo se da esta dramaturgia? ¿Qué escribe el dramaturgo y cómo se dice eso? Acá me gustaría separarlo, según mi concepción, y esto es lo que yo le dije a Marina cuando empezamos a trabajar, lo digo, para mí hay dos concepciones de la dramaturgia en la danza, ¿no? La primera, que es más pegado al rol del dramaturgista, que no es un rol que exista mucho en Uruguay, hay pocos, conozco una dramaturgista en Uruguay, que es Laura Pouso, y que se graduó en la Sorbonne, pero que en general el dramaturgista es un rol muy vinculado a los sistemas de teatros públicos profesionales propios de Italia, de Francia y de Alemania sobre todo. Entonces hay una concepción del dramaturgo, a mi manera de ver en el rol de la dramaturgia en danza, que es pegado a este rol del dramaturgista. ¿Qué es un dramaturgista? Un dramaturgista no es alguien que escribe, sino que es un profesional del texto dramático en el proceso. Para que se hagan un ejemplo, depende porque varían los países, pero lo voy a tratar de explicar brevemente para que entiendan qué es. Un dramaturgista, los teatros públicos en Alemania, por ejemplo, todos tienen un dramaturgista. Y el dramaturgista es un especialista, un profesional de leer textos dramáticos, de contextualizarlos, de saber en qué contexto fueron creados, bajo qué intenciones, qué sistemas de producción se hicieron, qué grandes puestas tuvieron. Es un mediador entre el director, la directora, los creadores, las actrices y los actores. Es un profesional del sentido que produce el texto. Para no entrar en los problemas semióticos del sentido, diríamos, es un profesional del texto dramático, de lo que allí emerge, de diferenciar de lo que la obra trata, de lo que dice, de lo que sucede, de lo que pasa, de los acontecimientos dramáticos. Opina tanto en la previa de la obra, en el durante, como en el final. Por ejemplo, en muchos teatros, en Italia sobre todo, el dramaturgista se encarga con el director del Teatro Nacional de pensar la programación y de decir, toda esta programación está dando este discurso a nuestra ciudadanía. Y nosotros hacemos estas obras, más allá de lo que las obras tratan hacia adentro, nuestra programación tiene un discurso. Y después es el encargado, junto a los equipos de comunicación, de contarle a la ciudadanía que han armado una programación y que quieren generar este discurso también, cultural, artístico, poético. Y entonces el dramaturgista es un rol muy importante, y que en la danza yo creo que se vuelve un profesional de leer, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir que bajo una mirada, la dramaturgia en una obra de teatro como en una obra de danza es todo lo que dice algo en un escenario. Ustedes saben que semióticamente es todo dice algo. La música dice algo, la puesta en escena dice algo, el discurso dice algo, los colores dicen algo. El dramaturgo la dramaturga estaría entrenado en saber leer qué se está diciendo, ¿no? Un sentido común de lo que se está produciendo ahí, para devolvérselo al equipo y decir, cuidado que cuando están haciendo esto de esta manera, se está generando este discurso, contrario, por ejemplo, al que venía en la obra, ¿no? Conlleva toda una conversación creativa. En la danza esto es muy útil, ¿no? Porque en la danza a veces los procesos de creación, yo trabajé con varios coreógrafos y coreógrafas como dramaturgo, muchas veces allí no escribía textos puntualmente, sino que era un dramaturgo que se encargaba de leer lo que la obra estaba diciendo y de ordenar un poco los sentidos que de allí emergían. Por decir, mira, cuando ustedes hacen esto con los cuerpos y pasa esta música, se generan estos momentos dramáticos que hay que sopesar bajo otros, hay que saber si ustedes lo quieren hacer, o si tal coreógrafo lo quiere hacer, es lo que quiere hacer, o quiere trabajar en otro sentido. Después hay una segunda manera, que
cohabita en el dramaturgo o la dramaturga para trabajar en danza, que es la que yo tengo, que es acercarse al coreógrafo y preguntarle por qué cree necesario un rol de dramaturgia. Es decir, cuál es su utilidad, su funcionalidad. Yo no vengo a hacer lo que yo creo que es la dramaturgia, sino que la verdad vengo desde un punto a servir a la escena. Y si una coreógrafa o un coreógrafo cree que yo puedo servir de alguna manera, necesitamos convenir, ¿no? Que me diga. Esto fue muy importante porque Marina, la coreógrafa, desde un primer momento me dijo, necesito ordenar la historia, porque la tregua que muchos, o que todos leyeron mucho, ¿no? Y en profundidad, no es una historia, son muchísimas, pueden haber jerarquías de historias allí. Pero justamente lo que hace cualquier nuevo creador es reorganizar esa jerarquía. Y mientras la mirada de alguien, ¿no? Yo ahora estaba viendo que una de las actividades de la Fundación Benedetti es que se va a hacer una serie en Argentina con la tregua, y justamente la mirada de la creadora nueva que va a hacer la serie es, lo vamos a contar desde el punto de Laura Avellaneda. Eso es una reorganización poética total del discurso, ¿no? Es decir, bueno, la tregua tenía este punto de vista, estaba contado con esta jerarquía, que sin duda es la de Martín Santomé, y nosotros la reorganizamos, la desorganizamos y la reorganizamos en una nueva jerarquía. Este es el procedimiento poético por excelencia, si no todos, no solo, dice Charly García, si no todos cantaríamos la misma canción, como todos no solo organizamos diferentes, sino que al decir de Ricardo Piglia, que a mí me gusta mucho, es el artista lee distinto al sentido común, ¿no? Donde todos leen de una manera, el artista lee mal al decir de Borges, lee de otra manera, lee lo que allí no debe ser leído, o por lo menos uno podría aceptar que no fue escrito para ser leído de esa manera. Pero el artista tiene la capacidad de pervertir el orden que está impuesto y de reorganizar esa lectura, ¿no? Nosotros estamos llamados a leer distinto, ¿no? Nuestra mirada, nuestra mente, nuestro cuerpo viene aquí a pervertir un sentido que viene dado. Eso es una manera de traducir, ¿no? Nosotros tenemos que pervertir el orden que dio Benedetti. Nuestra responsabilidad con Benedetti es reorganizarlo. Y sobre todo, si los elementos que nosotros contamos son distintos, ya no es la palabra, no son las hojas, no son las letras, sino que son los cuerpos, es la escena, son los colores y la música, pues así tal vez la reorganización es obligatoria. Siempre, por supuesto, que la traducción, nosotros nos poníamos dos límites naturales que vienen, yo creo que fue Piglia también el que dijo que la traducción era todo aquello que se daba entre la cita y el plagio, ¿no? Es decir, mientras no fuera cita textual y no fuera plagio, estábamos haciendo una traducción. No, eso es siempre, no es delicado porque hay un mundo entre la cita y el plagio, hay un mundo de procedimientos que la literatura, que el mundo del arte diría, pero la literatura, por ejemplo, no para de explotar procedimientos que son más que una cita y menos que un plagio, como la variación, la imitación, la cita, la permutación, el pastiche, la paráfrasis, el palimpsesto, la referencia, la alusión, la elusión. Son todos procedimientos que están allí, ¿no? que son herramientas que podemos utilizar para no caer en algo tan obvio como la cita y en algo tan injusto como el plagio. Con estos procedimientos empezamos a trabajar, ¿no? Y ahora pasaría a lo que yo hice en particular con la obra. Lo primero que yo hice, bueno, fue acordar con Marina qué historia íbamos a seguir. Yo le pregunté, ¿vamos a seguir la historia de Martín? ¿Vamos a seguir la historia de Laura? ¿Vamos a seguir la historia de la ciudad? De los temas, la rutina, de la ciudad gris, la amabilidad, ¿qué vamos a seguir? Ella creía que nosotros teníamos que seguir, y yo estuve de acuerdo, en ese sentido que teníamos que seguir a la pareja, digamos, que fuera la historia de esta relación. Eso a mí me ayudaba mucho en un punto, porque yo no tenía que inventar, sino que en la novela está muy bien dado, lo que en teatro se llama, o en drama se llama, ¿no? La unidad dramática. La unidad dramática en la tregua es muy clara, y eso era útil para mí. Una unidad dramática, sobre todo para los sajones, digamos. Pero bueno,
los británicos, pero los alemanes también, bueno, sería más larga la discusión, pero desde un punto de vista tradicional, por ejemplo, yo esto lo incorporé sobre todo cuando estudié en Londres, en el Royal Court. Para ellos la unidad dramática es una unidad de tiempo en la que un personaje, sugieren que sea un protagonista, tiene una situación inicial, hay un evento dramático que cambia esa situación inicial. Sí, parece que sí. Vamos a esperar unos segunditos. Me dice Gabriel que hubo un apagón en Barcelona y que ahora ya se está conectando de nuevo porque volvió la luz. Sí, esperamos. Me parece que vale mucho esperar lo que Gabriel nos está planteando, ¿no? Súper interesante conocer para nosotros como profes de literatura el proceso creativo de un dramaturgo, ¿no? Y el proceso de transformación de un texto que además no es un texto dramático, es un texto narrativo y muy particular, con un subgénero de diario íntimo, a una propuesta escénica, y además multiescénica, ¿no? Así que bueno, ¿no? Poder hablarlo directamente con el dramaturgo, y que además lo curioso, como decimos a cada rato en este país de viejos, que sea mucho más joven de lo que la mayoría de los que estamos acá. Bueno, también los invitamos, si quieren ir haciendo comentarios en el chat, está buenísimo, y después le planteamos a Gabriel las preguntas, ¿está? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, disculpas, nunca tuve apagón y acaba de saltar, fui al tablero, no sé, volvió solo. Yo cualquier cosa, si llega a volver a pasar, igual yo tengo el celular y me conecto por allí. Bueno, no sé hasta dónde había llegado, imagino que hasta que estaba explicando la unidad dramática. ¿Sí? Bueno, pero la unidad dramática es sencilla de entender, ¿no? En mi escuela, que era el Royal Court, ellos enseñaban siempre que en un drama, ¿no? Por lo menos tenía que haber, en una escena, para llamarla una escena dramática, tenía que haber una unidad dramática. Por lo menos una, dicen. Si no, no es una escena dramática. Pero a su vez, cada escena puede tener varias unidades dramáticas. Siempre cuando tengo que organizar una obra, sea cual fuera, en teatro o en danza, trato de comprender a ver si así hay una unidad dramática, ¿no? Si habiendo personajes hay cambios, hay eventos dramáticos que los hacen cambiar del inicio al final, o no,
que puede ser que no, y estamos a veces en otras disciplinas, fuera del teatro, por ejemplo, esto es mucho más fácil de realizar, ¿no? Que las cosas no cambien, y sin embargo, ni que hablar en la pintura y en la música, pero en la danza, como no se cuenta de manera tan literal, esto muchas veces pasa. Respetando la unidad dramática, ¿no? Que nosotros no íbamos a trabajar, que podría haber sido que dijéramos, vamos a trabajar diferentes cuadros sobre, no sé, sobre el viento, la ciudad, las ideas que vienen de Benedetti, lo gris, lo feo, lo repetitivo. Podría haber sido una manera de organizar el material, pero al tener ya desde un principio decidido que íbamos a seguir a los personajes de manera narrativa, esto facilitaba el orden, ¿no? Es decir, que yo, que tengo que desorganizar y reorganizar, podía desorganizar todo el material, pero reorganizarlo en una estructura que venía propia de la novela, ¿no? Y esa estructura que tomé y que ahora después les voy a compartir, es básicamente, esto no lo invento yo, desde Campbell hasta ahora Orton, que es otro que trabaja sobre ello, se puede poner diferentes estamentos, diferentes niveles de la reorganización dramática. Pero uno podríamos decir, el personaje está solo consigo mismo, en su situación conocida, presentamos esa situación, llega alguien, cambia esa situación hace que haya un nuevo orden, y ese nuevo orden, sin embargo, propicia un nuevo cambio, que hace que el personaje termina, pero habiendo aprendido algo. Esto pueden ser de 17 escenas, 18, según algunos autores, hasta 8. Nosotros lo organizamos en 9 escenas, ¿no? Dijimos, primera escena, Martín y su rutina. Después íbamos a pensar cómo lo íbamos a contar, pero primero dijimos, bueno, primero Martín y su rutina, Martín y su mundo. Después otra cosa que nos parecía muy importante, esa era la escena 2, del mundo de Benedetti en La Tregua, era la ciudad, los lugares donde la masa se expresaba, más allá de Martín. Martín muchas veces estaba en el bar, en la oficina, en la plaza, y no nos parecían lugares, digamos, solo contexto, solo el decorado de su drama. Nos parecía que el drama de Martín todo el tiempo estaba reflejándose en la masa. Entonces decidimos una segunda escena que reflejara esos colectivos. Una tercera escena que refleja la casa de Martín. Entonces nosotros de las 9 nos tomamos 3 escenas para contar la situación inicial de Martín Santomé, ¿no? Y entonces la segunda es la casa, sus hijos, su mujer, su viuda, ¿no? Su mujer muerta, la relación que él tiene casual con una mujer en un ómnibus. A partir de la escena 4, llegan los nuevos empleados a la oficina, ¿no? Y ahí llega Laura, que es evidentemente, además de un personaje, con todo su historial, funciona de manera tradicional como el evento dramático que cambia, que perturba la rutina de Martín. Y así contamos todo ese amor, ¿no? Tenemos primero la escena 4 con la llegada, donde mostramos cómo se incorporan los nuevos empleados a la dinámica de la oficina. Una escena, esperen que como no quiero, yo ahora esto se los voy a mostrar porque lo reorganicé de diferentes maneras, lo organicé para el equipo de manera diferente, que es básicamente no, uno de mis trabajos como dramaturgo. Entonces 4 es la oficina con ellos. La escena 5 es la de la ciudad, en donde ahora vemos a Martín tratando de encontrar en la ciudad a Laura, ¿no? Hay varias escenas donde él decide que tiene que declarársele, pero no en la oficina. Bueno, acá vemos la importancia de, digamos, de cierta manera parece contradictorio, pero los que leyeron la novela lo entienden, de encubrir en la masa el amor de dos individuos, ¿no? Es decir, uno diría, sería más fácil hacerlo ahí en la oficina, donde hay más cercanía, donde la relación puede hacerlos quedarse hasta largas horas, como lo hacen varias veces, pero él se determina que no, que lo tiene que hacer fuera de la oficina, y no en su casa, en la ciudad. Y la busca en una feria, la busca en una calle, y finalmente la encuentra, ¿no?
el azar hace que se encuentren. La insistencia también, es decir, una conjugación de la rutina y el azar hace que se encuentren. En la escena 6, nosotros contamos el amor de ellos, ¿no? Finalmente vamos al dormitorio, toda esa construcción de ese apartamento que ellos se crean, ¿no? En donde viven su amor. Secreto, pero no por mantenerlo, es un amor que mantienen en secreto, pero que van a empezar a contar, están simplemente dándose un tiempo para ellos. En donde ahí vemos cómo esa rutina que antes de Martín se expresaba en un aburrimiento, en una reiteración, en una grisura, que era negativa, uno podría decir, ahora es positiva. Es gracias a la existencia de esa rutina, él puede repetir su amor, ¿no? Y él incluso lo va a decir en la novela, que es sobre todo en esos momentos donde uno le cocina al otro, en donde se quedan tirados en el sillón con una frazada, son esos momentos cotidianos en donde el amor se expresa de manera más fuerte, son sus favoritos, va a decir Martín Santomé, ¿no? En la escena 7, una escena inventada, nosotros contamos la ciudad del ensueño, es lo que nosotros llamamos como escena la tregua. Es todo eso que al principio vimos como la ciudad gris, reiterada, la oficina mecánica, de repente se vive en una escena bajo la mirada de dos personas que se aman como una ciudad de posibilidades, una ciudad donde todos están alegres, una ciudad donde la gente te sonríe, donde el caos genera azares y encuentros beneficiosos. En ese reino del azar, que es la ciudad de ensueño, que es la tregua para nosotros, llega la escena 8, que es la enfermedad de Laura, ¿no? La enfermedad de Laura, por un lado, es una escena con dos momentos que viven en paralelo, la enfermedad de Laura, por un lado, mientras Martín se inquieta por la ausencia de Laura en la oficina. Esa escena culmina con la muerte de Laura. Estoy spoileando, pero no importa, todos lo leyeron. Pero entonces sí, señores, en la 8, señoras y señores, en la 8 muere Laura. Y en la 9 tenemos todo el camino posterior, digamos, lo que es la escena se llama la jubilación, que es meses después, cuando él logra volver a escribir, cuando él ya tiene una nueva rutina, una tercera rutina instaurada, ¿no? La primera era la de su vida, la segunda fue la rutina del amor, y ahora se ve la rutina del ocio, esa para lo que la novela se fue preparando durante toda su primera parte, ¿no? ¿Qué voy a hacer?, dice él, cuando tenga los días libres, y se imagina sus viajes en el almanaque, ¿no? Cuando piensa que no quiere morir un domingo. Bueno, entonces todo eso es su escena final, digamos, su escena 9, en donde Laura ya no está, y a él le queda este camino. Toda esta narración, que lo he contado en escenas, una de las cosas que yo le propuse a Marina era que mi trabajo como dramaturgo era no solo ordenarlo, sino ordenarlo de manera distinta según los receptores de ese material. Es decir, que yo tenía que escribir un guión para el equipo creativo, que por supuesto iba a venir para presentar esto a Igor, para presentárselo a la fundación, para contárselo a todos los que nos habían confiado la creación de la obra, cómo le íbamos a contar qué íbamos a hacer. Y entonces yo iba a crear un guión de la tregua, en donde iba a contar a qué refería de la novela, esto que acabo de hacer con ustedes, qué acciones, también era para Marina, entonces yo iba a beber de la novela esos temas, qué acciones, qué movimientos, qué propuestas, no coreográficas, pero sí de movimientos, podían surgir en la escena, y qué personajes estaban presentes en ese momento. Este es uno de los, yo escribí 4 guiones distintos, ahora entonces les voy a mostrar uno de ellos, entonces les voy a mostrar el guión de la tregua. Lo tenía todo preparado, ahora la apagada creo que es este, no, este es así está bien. Disculpen que no estoy logrando ver, yo sé que ustedes lo ven, pero yo no lo estoy logrando ver, por eso lo estoy buscando. Acá. Bien,
Ahí lo ven, ¿no? Guión de La Tregua para el Ballet Nacional por Gabriel Calderón. Esto es, como ven, fue presentado el 28 de agosto del 2019, hace más de un año, ¿sí? Que es cuando presentamos el guión, porque a partir de ahí se tenía que empezar a producir todo el espectáculo. Fui uno de los primeros en trabajar con mayor intensidad, porque ni la escenografía se podía empezar a pensar, ni el vestuario, ni la música concretamente, si no teníamos ordenada la historia. En general yo escribí el guión así, siempre lo ubiqué en una fecha, como el diario, ¿sí? El lunes 11 de febrero, comienzo del diario, con una cita, ¿sí? del libro, para que tuvieran referencias. Y acá, como ven, no, se presenta una de las grandes opciones que nosotros tomamos y que comunicamos inmediatamente al equipo, que es decir, la rutina y el azar iban a ser personajes de nuestro ballet. Es decir, aquello que está expresado con el lenguaje literario, ¿no? Con las imágenes literarias, que es la rutina, y que podía jugar muy bien a nivel del movimiento, iba a ser un personaje, porque de cierta manera nosotros veíamos que todo el drama de Martín es esta pelea, esta colaboración, esta pelea y esta colaboración que tenían la rutina y el azar en su vida, que no eran la vida y la muerte, que eso a veces se cristaliza de manera como bueno y malo, sino que la rutina era aquello que lo mantenía teniendo una vida mediocre, pero también era la que le posibilitaba amar. Y el azar, que era la que le traía a Martín el amor a su vida, también iba a ser el que se lo iba a llevar, se iba a enfermar por azar, Laura. Entonces, decidimos que estas fuerzas que juegan en la novela iban a ser para nosotros personajes, ¿no? Y entonces la muerte, o a veces Dios, que también está presente en la novela, iban a estar absorbidos, iban a estar condensados en el juego y en el baile y en el equilibrio de poderes de estos dos personajes. Entonces aquí expreso, bueno, uno, Martín y la lucha de la rutina y el azar por moverlo y mantenerlo en su cauce, acciones, la rutina diaria, las sorpresas, el pequeño desajuste, los sueños, los temas y los personajes. En la escena 2, voy rápido porque tenemos muchos guiones que ver y si no, yo no sé ni cuánto tiempo voy, pero en la escena 2, la ciudad y el viento, y entonces ven acá, el viento desordena, el bar como pausa de ese caos. Primero es la gente, pero luego es la ciudad, los carteles, la basura, los contenedores. El viento mezcla, el viento trae y lleva cosas, temas, personajes. Escena 3, lunes 2 de abril, la casa no es un refugio, me veo poco con mis hijos, allí está el tema de ninguno de mis hijos se parece a mí, el segundo tema que es qué habrá sido de él si su Isabel estuviese con vida, qué opinaría de él. Y bueno, y su orgullo, el problema de su orgullo, la falta de orgullo que tienen sus hijos o él para cómo ha seguido adelante. La escena 4, la rutina y el azar de la oficina. Acá lo importante es que a él le empiezan a suceder cosas, es la llegada de Laura, entran los personajes. Bueno, todo esto, ven, así que lo voy a ir un poco rápido, es como organicé, sobre todo para Marina, para Hugo Millán, para Luciano Superviel, el guión de la obra. Es decir, nosotros íbamos a contar estas escenas, con estas, las negritas son de la novela de La Tregua, con estos temas y con estos personajes. Después yo escribí un segundo guión, que se llama Diario del Diario, Diario de la Tregua, es un diario del diario, ustedes como bien saben, La Tregua es un diario que lleva Martín Santomé, y yo hice un pequeño diario de eso para los bailarines. Lo que hice fue lo siguiente: organicé, otra vez, disculpen, pero ahora cada vez que les comparto algo tengo que encontrarlo, pues los tengo acá. Organicé la novela, si se quiere, varias escenas de la novela, en la estructura que nosotros habíamos puesto. Entonces, por ejemplo, varios momentos que refieren a la rutina de Martín y la rutina de la ciudad, las ubiqué en la escena 1. Varias escenas que en la novela suceden en distintos días, que tiene con sus hijos, la ubiqué en la escena 3. Y lo que hice fue esto que ven acá. En general, escena 1, los días de la rutina, tomé la fecha de la novela, agarré una parte de él,
de Benedetti, solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme, y generé escritura nueva. Escritura nueva que promoviera, que impulsara, digamos, el movimiento en escena. Entonces siempre estuve muy atento a todo lo que aquello, Marina me había insistido, todas las informaciones que fueran para los bailarines de movimientos y de estados emocionales. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, en la escena 2, vamos a ver la rutina de la ciudad, ¿no? Estoy convencido que en horario de oficina la ciudad es otra, ¿sí? Perdón, estoy buscando. Lo había preparado y se me borró. Pero, esperen que se los voy a mostrar, un ejemplo de escritura. Ustedes lo van a ubicar. Hay un momento en la novela en donde, acá, los días de la rutina, donde dice, me dedicaré al jardín. Hay un momento en la novela en donde él habla de que a veces las mayúsculas no le salen bien. Y entonces yo escribí un material nuevo en donde él reflexionara sobre su cursiva, que es todo un movimiento fluido, que no se detiene, que genera una velocidad, a diferencia del tipeo, ¿no? Y que los jóvenes sabían tipear. Y cómo ese tamborileo, a diferencia del fluir, generaba movimientos distintos, generaba. Entonces esto, que ¿no? Se los leo ahí, dice, sobre todo cuando pienso en mi incipiente artritis, los pocos días que quedan son muchos cuando se lleva un dolor así en las articulaciones y cuando se trabaja con las articulaciones y cuando se articula todo el día en cada hoja, cada escritura, cada tipeo, las articulaciones duelen en el trabajo, duelen fuera de él. Bueno, justo estoy leyendo algo que no era lo que les había dicho. Acá, miren, donde dice viernes 15 de febrero, dice, la cursiva es uno de mis dotes como funcionario, los nuevos ni que hablar, de los jóvenes ya no saben escribir así, teclean, pegan, martillean, cliquean, tamborilean, pero no saben nada sobre fluir, deslizarse fluidamente por las letras haciendo ribetes y oropeles a los principios y finales, garabateando los cruzamientos, haciendo de la belleza parte fundamental del trabajo. Eso es un arte que se le asemeja a la magia, que resulta, bueno, y sigue, ¿no? Una pregunta seria, esto era para los bailarines y para la coreógrafa. ¿Algo de esto se ve en la obra? Yo diría 2 cosas. Primero, mi trabajo es promover creación, no necesariamente que esa creación respete después el original. Yo no considero ese el trabajo del dramaturgo. El dramaturgo promueve la creación de materiales escénicos, pero no reclama la literalidad. Si yo no reclamo, si yo quiero no ser literal con Benedetti, no le puedo pedir después a los otros que sean literales conmigo. Sin embargo, yo he visto en los ensayos, y ustedes tal vez verán cuando vean la función, en varios momentos de la ciudad y en varios momentos de la oficina, cómo Marina ha creado coreografías que responden al tipeo, al movimiento, a los golpes, a los movimientos secos, y movimientos coreográficos que corresponden a la fluidez de la cursiva, a los ribetes y a los oropeles. A mí nunca me gusta preguntar, porque tal vez me decepciono. A mí me gusta creer que algo de esto sucedió, ¿no? Que no solo cuando es obvio, sino que también cuando uno no es obvio, cuando entrega mundos y sugiere y promueve creación, algo de esto, aunque inconscientemente, sucede así. Este es el segundo material, ¿sí? Que es un resumen de la tregua, pero digamos ordenada en el drama que nosotros estamos contando. Entonces, por ejemplo, los bailarines que hacen de Los Hijos, Blanca, Esteban y Jaime, iban a la escena 3 y podían guiarse de las emociones que llevan a sus personajes en ese momento, que muchas veces no son emociones tan claras como enojo, sino hay una escritura muy linda que viene así que dice, Martín dice, me miran con reproche y no sé qué me reproche. Esta es una manera de relacionarse, ¿no? Ellos tienen que mirarse con reproche sin saber qué se reprochan. No hay que literalizarlo inmediatamente, aunque después descubriremos que Jaime no es que le reprocha, sino de que está defraudado, que su padre no lo acepta. El padre no se lo dice tan claramente, se lo dijo en otros momentos, pero no durante la novela tan claramente. Nosotros accedemos a lo que el padre piensa de Jaime, y de alguna manera uno podría decir, esto lo intuye Jaime, para tener esa mirada de reprobación todo el tiempo con su hijo, pero no es lo mismo que Esteban, ¿no? Esteban y Jaime no reprueban a su padre por lo mismo. Y esto es muy importante para los bailarines, porque si no los bailarines te dicen, no tengo materiales para bailar. Yo cuando me dicen que no lo quiero a mi padre,
siempre lo miro de la misma manera. Entonces es importante enriquecer así, matizar los procedimientos. El tercer guión es un guión muy técnico, se los voy a mostrar, que es un guión para que, en donde no solo lo escribí yo, sino que yo armé el cuadro y organicé un poco, donde está el vestuario, la música y la escenografía, ¿no? Porque ahí claramente empezaba a preguntarme, bueno, pero la escena 1, me dice Hugo Millán, ¿dónde sucede? ¿No? Amanece y atardece, dice ahí. Estas cosas, como ustedes verán, están no solo sin corregir, sino de que todos metieron mano. Yo se lo estoy mostrando como un material. Entonces, amanece y se hace de tarde, se ve cómo pasa el sol, pasan los días. Esto al final no está así, ustedes no lo van a ver así, pero al principio fue un cuadro en el que todos fuimos poniendo, Luciano fue poniendo sus materiales, y nos fuimos haciendo un guión más técnico de toda la narración, no era solo ya la casa y la familia, sino que sabíamos que estaba el trío, Martín recuerda a su esposa, la muerte se lo lleva, ¿ven? Acá todavía el azar se llamaba muerte, nosotros después lo fuimos cambiando. Por ejemplo, esta fue una gran discusión, porque al principio, como era la muerte, decía muerte de negro. Y después cuando le cambiamos de azar, todavía está el negro, pero en varios momentos tiene cambio de vestuario porque no queremos que fosilice bajo la mirada del espectador que el azar es malo y es la muerte, sino que el azar también es el que trae el amor. Bueno, este fue, por ejemplo, el encuentro de lo que yo había escrito a través de la dramaturgia con los mundos que empezaban a desplegarse en la escena ya, ¿no? Tratar de entender que, bueno, este tipo de discusiones, que si bien el azar al principio era la muerte, para nosotros era más el azar y había que defenderlos de ese lugar. Ustedes tienen que mantener siempre en mente que cuando yo entrego el guión, es hace más de un año, y ahí empieza todo un trabajo de otros que no solo empiezan a influenciar, sino a cambiar y a pervertir, uno diría, a crear nuevos materiales, y que yo tengo que estar muy permeable, ¿no? Y allí lo que se viene es un cuarto, y este es el cuarto guión que les puedo mostrar, que es lo que se llama el argumento, que generalmente va en el programa, ¿no? Es decir, el que va al ballet, ahora no hay programas materiales, pero el que va al ballet generalmente tiene en el programa el argumento, que le cuenta o le da información complementaria de lo que está viendo. Acá va a estar en digital, se lo van a poder descargar, pero yo desde un principio dije que el argumento lo iba a escribir cuando estuviera la obra creada, porque no podía crearlo con un año antes sin saber finalmente qué era lo que sucedía en escena, cómo se desplegaban esos mundos, cómo se cambiaban, se competían unos a otros. Entonces, si bien ahora estoy lejos, me enviaron ya 2 registros de los ensayos, ya vi el espectáculo completo, digamos, y creé el argumento, que se los voy a mostrar acá. Otra vez lo pierdo. Tengo muchísimas cosas abiertas, entonces no veo dónde está. Yo supongo que ustedes lo ven, pero yo no. ¿Dónde está? Ustedes están viendo algo, ¿no? Sí, lo vemos. Yo no lo veo. A ver. No pueden ir leyendo. Acá. Entonces, que se parece un poco al guión original, nada más que ahora está adaptado para quien lo quiera leer, ¿no? Ya narra un poco más a modo de cuentito, eso es una característica del argumento, ¿no? Narrar de manera clara lo que sucede en escena, no todo, no describir los movimientos porque eso se ve, sino Martín Santomé y su rutina, que se presenta en todos los aspectos de su vida, en el trabajo, en la oficina, en su familia, en sus relaciones. Así son los días y así son las noches, repetidos y aburridos, pesados. Hasta el azar tiene un juego predeterminado en esta repetición, la única novedad es el comienzo de la escritura de un diario personal. Está resumido ese mundo allí, después ahí lo que está en negrita es parte de la tregua, ¿no? Y cada escena tiene un resumen de lo que sucede y una parte de la novela allí acompañando. Entonces, quien quiere guiarse de lo que va a ver por la novela y por la dramaturgia propia, a su vez esto yo lo entregué, pero no va a estar así probablemente, porque ahora hay otro equipo que se encarga de armar el programa, que seguramente va a tener que resumir todo esto en un material un poco más escueto. Pero bueno, digamos, estos son los 4, este ha sido mi trabajo, estar en la previa, organizando, promoviendo lo que iba a ser la historia, después
en diálogo con todos, muy atentos, y si yo no podía haber entregado esto, si hubiese entregado esto me hubiese quedado con la idea de que el personaje iba a ser la muerte, por ejemplo, o de que, no sé, por darles algunos ejemplos que por haber visto todos los ensayos antes de venir para acá, que fui a todos los ensayos, sé que cambiaban, que la relación de, cómo está contada, por ejemplo, la relación homosexual que Jaime tiene con un hombre y cómo eso se ve en la novela, perdón, en la obra, de qué manera se ve el problema de Jaime con su padre y de qué manera se ve el problema de Esteban con su padre, cómo se ve eso cuando están sentados a la mesa y cómo se manifiesta cuando bailan, cómo vive Martín su amor, pero cómo vive Esteban su amor también, perdón, Jaime su amor. Todas estas cosas no están contadas al mismo nivel, pero en la dramaturgia a veces están sugeridas y yo tengo que ser consciente para poder contar el argumento al final, cómo eso se ve, ¿no? Cómo eso se ve de manera, uno diría, final. Es difícil decirlo así porque es como que uno, justamente la obra de danza, por su particularidad del lenguaje, es abierta a la interpretación. Entonces el argumento tiene que tener mucho cuidado en no cerrar el sentido, no decir en esa escena pasa esto, sino que respeta un poco la idea de dónde bebe la escena para generar los materiales, en qué se inspira, qué mundo trata de contar a través de la danza, y no decir está contando esto, ¿no? Porque lo que está contando es más abierto, por eso se hace en ballet. De cierta manera, y con esto cierro, no sé si me fui muchísimo de hora, disculpen, pero de cierta manera a mí me gusta pensar la dramaturgia, y acá funciona así, como la idea de un mapa, ¿no? La escritura de un texto destinado a la escena es la escritura de un mapa. Promueve un territorio, seduce a muchas personas a ir hacia ese territorio, pero tiene que tener claro todo el tiempo quien escribe el mapa y quien hace ese procedimiento, que el mapa no es el territorio. El territorio es algo nuevo, que tiene otras reglas, que a veces no se corresponde con el mapa. Empecé con Borges y tal vez termino con Borges, aunque tendría que haberlo hecho con Benedetti, pero solo por dar ejemplo, por referenciar cosas que vienen de afuera de la novela, ¿no? Pero en aquel cuento que yo no me voy a acordar, pero ustedes sí, el cuentito bien pequeño de Borges sobre el arte de la cartografía. El mapa y el territorio. No, el mapa del territorio es la novela de Houellebecq, pero... No, Houellebecq, pero habla ya sacamos lo de Borges, déjanos pensar. Lo de Borges, creo que se llama Del arte de la perfección de la ciencia, o algo así, o de la cartografía. Es un pequeño textito en donde él dice que existió un pueblo que se dedicaba tanto a la perfección de los mapas, de los mapas, que creó un mapa gigante en donde un departamento, por ejemplo, una provincia tenía, el mapa de la ciudad tenía el tamaño de un pueblo, ¿no? Y el mapa de un país tenía el tamaño de la ciudad. Y que no contentos con eso, un día fueron capaces de crear un mapa que cada punto del mapa coincidía con el punto del territorio así. Y que era tan inútil este mapa que lo terminaron abandonando, ¿no? Y dice Borges, que es bien esa imagen borgiana de todavía sobreviven en algunos desiertos restos del mapa, ¿no? Donde la literatura, la obra de arte se ha comido a la realidad, ¿no? No sobreviven ciudades perdidas, sobreviven partes de este mapa. Pero a su vez este texto nos recuerda que si la dramaturgia, si la escritura de un texto tiene alguna relación con el mapa es útil a medida que es imperfecto. Es decir, cuanto más se aleja del objeto que representa, más útil es. Cuanto más se acerca, más inútil se vuelve. Es esta justa distancia, esta promesa que hace de un territorio que lo vuelve útil, portátil, uno diría servil a la escena. Y entonces a veces el dramaturgo, la dramaturga, tiene que medir esta distancia. Cuánta promesa de material es capaz de crear, pero a su vez cuánta distancia tiene que tener, tanto en este caso de la novela inicial, como es Benedetti, como de la obra final, ¿no? Que es lo que va a suceder en escena. Del rigor en la ciencia, creo, que se llamaba, y con su ironía habitual, Borges, ¿no?
por eso me lleva a Houellebecq, porque hace esa relación mapa-territorio, ¿no? Y además lo escribe, porque es otra de sus obsesiones, en forma de falsificación literaria. Entonces termina siendo inútil, lo mismo que vos decís. Está bárbaro, sí, qué bueno que te acuerdes de otro maestro también. La ciudad, ¿no? Si uno podría decir, la ciudad, por ejemplo, esto, nosotros nos hicimos la pregunta de qué tan locales y qué tan universales tenemos que ser en la creación del material, ¿no? Por ejemplo, una de mis escenas favoritas de La Tregua es cuando él ve la fealdad del Palacio Salvo y lo termina salvando diciendo, al menos al Palacio Salvo tenemos que levantar la mirada, mientras a los diarios tenemos que agachar la mirada para leerlos todos los días, ¿no? Empieza con esa reflexión sobre la fealdad, ese mamotreto en medio de la ciudad, y termina con esta idea de que al menos nos hace levantar la mirada, mientras que los diarios, que beben todos de la misma realidad, dice él, nos obligan a bajarla. Bueno, y todas sus referencias continuas a Montevideo, a la Plaza Matriz. Entonces, nosotros, van a haber referencias locales, quiero decir, desde la música, lo sonoro, lo visual, el trabajo que van a ver con Hugo de Spínola y las persianas, los colores, pero también teniendo mucho cuidado de qué manera eso podía ser universal, ¿no? Nosotros hemos estado más que preocupados, por ejemplo, y yo lo estuve en la dramaturgia, más que preocupados de representar la Plaza Matriz, representar la Plaza Montevideana. Esta idea de la Plaza y el Viento, por ejemplo, para nosotros era muy importante. La Plaza y el Viento, el bar, la idea de los coches, los ómnibus, las personas en los ómnibus. Hay una escena sobre que él, esto es un pasaje del diario donde conoce a una mujer en el ómnibus y está todo el episodio del seno, ahora no me acuerdo exactamente si es así, pero bueno, que nosotros lo utilizamos para decir que él antes de Laura no era que no amara, podía tener, no era amor, perdón, que no era que no tuviera relaciones con mujeres, podía tener relaciones con mujeres, pero esas relaciones con mujeres episódicas también eran parte de su rutina, ¿no? Laura no es la relación con una mujer después de Isabel, es una relación distinta, ¿no? Y para nosotros esto era importante, entonces traducirlo así. Y bueno, ¿no? Se me van a ir ocurriendo otros ejemplos, pero digamos, está lo local mientras respire universalidad. Todos, en cualquier lugar, somos capaces de entender lo que es el bus, el bar, la ciudad, el concreto, el cemento, el viento en una plaza. Esa imagen maravillosa, a mí me parece que construye Benedetti, que es que la ciudad en horas de oficina es otra. Casi como, para mí es casi como un negativo del informe sobre ciegos de Sábato, ¿no? Debajo de la ciudad se oculta una ciudad de ciegos con sus jerarquías, y Benedetti yo creo que es una manera de ver lo que a mí siempre me preocupó y creo que todos compartimos. Benedetti no encuentra nada oculto, no encuentra nada nuevo. Permítanme este atrevimiento con ustedes, no lo pondría en la fila de los raros, no está con Felisberto, con Lebrero, no. Él trabaja con los clichés nuestros, él agarra el sentido común, pero se mete tanto en ese sentido común, que logra crear, que ahí pervierte, crea algo nuevo, ¿no? Él agarra la plaza, él agarra la oficina, él agarra la familia, el amor a destiempo, el amor no correspondido por la muerte, él agarra la viudez, esos lugares comunes nuestros, esa tranquilidad, esa parsimonia, y logra atravesarlos. Su poesía es encontrar cosas nuevas allí adentro. Uno diría, después de Benedetti, la oficina no va a ser solo la oficina. Nosotros sabemos que allí adentro hay posibilidades poéticas, ¿no? Hay traslaciones, esto que entendemos con cualquier poeta, ¿no? Diría, después del Quijote, uno no solo ve molinos de viento, uno ve molinos de viento y ve gigantes. La poesía duplica, ¿no? Amplifica la posibilidad de la vida, nos perturba la mirada, la cambia. Entonces, ahora, ¿cómo lo hace el artista? Estas son las opciones que nosotros tenemos que tomar. Y nosotros quisimos seguir una interpretación que hicimos de Benedetti, que fue no evitar los lugares comunes que él traía, sino que ponerlos allí
pero no ponerlos allí para representarlos, porque no tiene ningún sentido, porque uno los ve afuera todo el tiempo, sino que tenemos que ponerlos allí para pervertirlos en el buen sentido de la palabra, una perversión poética, es decir, para desviarlos, para que emerja del propio seno de esos íconos, sea Benedetti, sea la oficina, sea el amor a edades distintas, algo nuevo. Bueno, y con esto creo que me tengo que callar un poco la boca. No, te seguiríamos escuchando, Gabriel, bárbaro. Te voy a decir que las dificultades que tuviste con literatura en enseñanza secundaria, creo que estamos todos los colegas preguntándonos qué pasó, pero en todo caso ya salvaste todos los exámenes, quedó en el pasado. Bien. Porque No sabes, todo. Bien, estás contento, ¿no? Estás contento. Estoy muy contento, me preparé mucho para este examen. Te preparaste para este día. Acabo de egresar, ustedes no saben lo que significa acabar de egresar. Estás en un tribunal con 60 profesores de literatura, o sea que tampoco es que la pavada, ¿no? No, sin duda. Y vos sabés que los profes de literatura uruguayos son muy buenos. No, así que, y además salvaste con literatura uruguaya. Es decir, estás chapó, ¿está? Mira, hay varios comentarios en general de los colegas que primero súper agradecidos, como decía Bea hace un rato. Gabriel, en estos momentos estás en los lugares más grandes y más chiquitos del país. Estás en Tosca de Caraguatá, estás en Melo, estás en Río Branco, estás en Villa Constitución de Salto, estás en Baltasar Brum en Artigas, estás en Villa del Rosario en La Valleja. Bueno, eso es una maravilla, ¿no? Es una maravilla realmente que uno no puede creer lo que esta tregua en la que estamos, también algo positivo tenía que tener. Y gracias al esfuerzo de la Fundación y gracias al esfuerzo de los compañeros de la cátedra, tenemos, nosotros, no es gratis, ¿no? Te hicimos salvar todos los exámenes del liceo, pero vos nos regalaste una charla maravillosa. Así que está bueno cuando los regalos son mutuos. Entonces, mira, antes de pasarte algunas preguntas, comentarios, en general son todos comentarios muy elogiosos, a los profes de literatura nos gusta muchísimo, algunos son escritores, son creadores, y eso es una maravilla que a mí realmente me asombra, y otros no, otros lo que hacemos esencialmente es dar cuenta de los procesos creativos de otros. Entonces está buenísimo escucharte a vos, ¿no? No para descubrir lo que el autor quiso decir, primero porque nunca lo vamos a saber, y segundo porque no es lo que interesa, ¿está? Sino para ver esas heurísticas, ¿no? Esas técnicas de invención y de descubrimiento, que es en definitiva lo que trabajamos o lo que pretendemos trabajar con los gurises, entre otros objetivos que tienen que ver con la emoción, con la sensibilidad, con la empatía, etcétera, etcétera. Mira, yo no quiero robar más tiempo porque tengo que sí, muchas gracias, un fenómeno, eso se repite todo el tiempo, ¿está? No sé fenómeno en qué sentido, viste que en los circos de antes también había fenómeno. Sí, seguramente de los dos. Está. Bueno, mira, a mí me resulta muy curioso, será porque soy profe de literatura, que vos usaste muchos verbos para hablar de una operación que hiciste en este rol que te tocó, en este equipo. Primero, además, decirte que la palabra que más usaste y que creo que te va a dejar muy contento es la palabra equipo. Así que vamos arriba. Y después usaste el verbo transmutar, traducir, conducir, pervertir, organizar, trasladar, y fantástico, porque no usaste la palabra adaptar, que era justamente a la que nosotros le teníamos miedo, ¿está? Entonces, todos esos verbos, hasta una colega recién, Tatiana de la Paloma, dice, qué bueno que diga que el arte es pervertir el orden, ¿no? Yo vengo de una generación en que el pervertir o el subvertir era una mala palabra, y qué bueno que la reivindiques de alguna manera, ¿no?
como vos citaste a Borges y nombraste a Saramago por ahí, yo te diría también que Ida Vitale dice que traducir, en el sentido que vos lo estás usando, no traducir de una lengua a la otra, ¿no? Traducir de un lenguaje escénico, artístico al otro, es entrar en una relación de amor con el texto. Yo creo que vos estás enamorado de La Tregua. Y vamos a ver cómo si ella te corresponde, ¿no? Todos suponemos que sí, pero así pasa, sucede, uno va aprendiendo a que corresponder mi amor es muy parecido a que se estrene y muy poco parecido a que eso se estrene se parezca a lo que yo esperaba. Uno aprende a esperar poco, a dejarse sorprender, es decir, ya no trabajo esperando que suceda algo, trabajo más entendiendo que si puedo ser útil para que cosas sucedan ahí, me siento muy contento. Pero sin duda que tenés razón, es una manera de amar, ¿no? Esta, es la de crear relaciones donde no existían, poner de uno, también ver si el otro es capaz de generar empatía, ¿no? Porque yo podría generar todo un sistema de relaciones y los otros decir, no entendemos de qué estás hablando, Gabriel, Montevideo no es así para nosotros, el amor no funciona de esta manera, pero uno trata de generar algunas relaciones que generen empatía, primero con un equipo y después ojalá con los espectadores y espectadoras, que van a estar allí y que necesitan también poner de ellos. Bueno, muy brevemente te digo algo más y te paso a comentar las preguntas, sugerencias de los colegas, ¿no? Bueno, también Vitale decía que traducir es desnudar el texto y vestirlo con otra piel. Y bueno, me parece que va por ahí tu trabajo, ¿no? Cuando explicabas de qué se trata el proceso creativo. No quiero decir de qué se trató porque me parece que se sigue tratando y se va a seguir tratando, ¿no? Me voy a anotar esto, te lo voy a robar. Sí, Vitale. Después te lo mando. Bueno, y también nos gustó mucho que dijeras que el artista lee distinto al sentido común, y no, distinto, y a mí me parece buenísimo. Yo te diría, el artista lee mal. Eso está bueno, ¿no? El artista lee mal. Para el común de los mortales vos lees mal, no entendés nada. Claro, Piglia decía de Borges, vos me podés corregir porque tal vez lo tenés más fresco, pero esta idea de que Borges leía, o la filosofía, creo que la filosofía como si fuera un género, un subgénero del género fantástico, ¿no? Y Piglia dice, es leer mal, la filosofía no es un subgénero del género fantástico, pero es ahí la cualidad y la maravilla de Borges. Pero ¿sabes lo que pasa, Gabriel? Vos en el liceo leías mal, ese era el problema, ¿entendés? Bueno, por eso terminaste escribiendo. Bueno, vos hablaste en un momento de tu formación, de la unidad dramática, bueno, que eso obviamente vos lo sabés tanto como nosotros, seguramente mucho mejor, ¿no? Todo el tema de la peripecia, de la anagnórisis, del momento, ¿no? Del cambio del orden en la motivación del conflicto, que seguramente se va a ver en tu propuesta. Estamos todos súper asombrados y los colegas han escrito mucho sobre 4 versiones, dice, ¿cómo 4? Lo pensamos en términos de palincesto, de que vos ibas escribiendo versiones, pero en realidad no, son 4 versiones que se complementan entre sí, ¿no? Son 4 visiones más que versiones. Sí, en realidad cambia, son escrituras que cambian porque el destinatario está esperando, necesita cosas distintas, ¿no? Necesita, entonces a veces el material puede ser el mismo territorio, que también es complejo ese territorio, pero se va definiendo en función de quién lo lee. Entonces, sí, ¿no? Sí. El primero es el equipo artístico, el segundo es el equipo de bailarines sobre todo, el tercero es técnico y el cuarto es el espectador. Y esos lectores a mí me parecía que necesitaban de una escritura distinta. Perfecto. Y luego también Claudia por ahí comentaba, y yo lo comparto absolutamente, ¿no? La importancia que vos le das a la ciudad, creo que en ese sentido sos
ahí no sos infiel al espíritu de la escritura de Benedetti, ¿no? En la escritura de Mario, la ciudad tiene categoría de personaje prácticamente, y bueno, y acá, por lo que vos contás, estamos haciendo un ejercicio de fe contigo, no sabemos si lo que nos está diciendo. Viste que los artistas son un poco mentirosos, después No, hay que ver si lo que vos estás diciendo es verdad, porque es un premontaje esto, ¿está? no, es que realmente... Bueno, sí. No, es que después yo también no lo, o sea, lo sé porque lo he visto, pero esto que yo voy a decir que lo tiene, ustedes lo veían en el guión, tiene ciertas categorías, después depende mucho de cómo llega eso en el escenario, cómo se ilumina una escena que para mí puede ser importantísima como dramaturgo y tal vez se da, o también la música a veces te dice esto es muy importante, esto es muy dramático, o esto es, ¿no? Es lento, es tranquilo, la cotidiana, entonces hay una conjunción de materiales que por suerte no controlo yo, y yo diría que el control está muy repartido, es decir, son competencias que se dan en los materiales artísticos arriba del escenario. Perdón, te corté. ¿No se te escucha o yo no te escucho? A ver ahora sí. Dale. Aportes de colegas, amigos, amigas. Esta exposición es una tesis al atrevimiento artístico. Un artista que se atrevió a por más atrevidos como Gabriel Calderón, felicitaciones. Te están tratando de atrevido, Calderón. Me gusta, bueno, es así, pero es muy del teatro. Yo aprendí a que si uno no tiene nada que decir nuevo, se retira de ese lugar. Que no se puede, es un equilibrio también, pero Benedetti no está ahí para que yo me oculte detrás. Es una responsabilidad, si uno lo valora, pero me obliga a tener que decir algo. Yo no me puedo ocultar en el logro de otro, si no, lo dejo allí, ¿no? Entonces, ese atrevimiento, como decían de Brecht, y yo que lo creo mucho, es decir, respetar a Brecht es traicionarlo, ¿no? Brecht, los materiales de Brecht, sobre todo en teatro, siempre necesita que se lo traicione. La traición entendida como tradición, pero como traducción, es decir, que aquello que fue dicho en otro contexto, en otra época, por otra persona, no puede ser dicho, es imposible, no puede ser dicho por mí hoy, aunque quiera. Entonces, bajo ese problema, ya estamos liberados. Si no lo puedo decir, entonces no lo voy a decir. Entonces voy a decir algo yo. Claro que estoy imantado, ¿no? Estoy en una relación de amor, como lo establecías vos. Pero yo creo que el atrevimiento, diría, es una estrategia inteligente. Es decir, si uno lo va a hacer mal, que por lo menos lo haga mal diciendo algo de uno, ¿no? Y no tratando de ser otro. Entonces, la otra puede salir mal. Acá hay una amiga, Graciela Dufrescu, que dice que en este momento, Gabriel, también estás en Pueblo Greco, Río Negro, mediante la escucha atenta de una amiga. Te digo para que sepas los lugares donde estás yendo. Bien. Encantado. Bien, gracias, en fin. Interesantísimo el trabajo de producción, gracias por compartirlo. Acá hay una compañera, Florencia, que dice, como bailarina y docente de danza, es maravilloso ver la importancia de este aporte, escuchar cómo se considera el trabajo y proceso necesario para un bailarín de comprender esta traducción de una obra literaria tan conocida y tan compartida en el mundo, más que nada considerando que los bailarines del Sodre son de variados países. También la perspectiva de cuál es el trabajo de un dramaturgo y el reconocimiento del mismo. Traducción tras traducción. Fascinante, maravilloso, muchas gracias, etcétera, etcétera. Y nosotros, ¿sabés que le decíamos algo que tiene relación con esto? De que nosotros le contábamos a otros bailarines que claro que no son de Uruguay, ¿no? Pero también a los que eran de Uruguay, que de repente teníamos que ser conscientes de que estaba bailando una parte de la tradición literaria uruguaya, no solo por Benedetti, sino que ese tipo de escritura y ese tipo de ícono de la literatura uruguaya representa no solo a Benedetti, sino una manera de concebir la escritura, y que iba a estar bailando, no solo va a estar bailando el Ballet Nacional del Sodre, va a estar bailando una parte de nuestra tradición
cultural. Y una de las primeras cosas que nosotros le agradecimos como grupo a Igor, a José Miguel Olaindia y a Hortensia Campanella, cada uno de ellos representaba una institución distinta, pero se lo quisimos agradecer, era que nos enfrentaran, ¿no?, bajo la invitación, porque fueron ellos, a la responsabilidad y a la obligación de pensarnos, ¿no? Porque si nosotros no nos pensamos, si no pensamos nuestra literatura, nuestros íconos, alguien la piensa por nosotros. Y a veces sí, nosotros estamos con los intereses perdidos en distintas cosas, pero que una institución cultural, yo trabajo en varios teatros nacionales de otros países, ahora estoy trabajando en uno en Barcelona, trabajo en uno en Italia, el año que viene trabajo en Croacia, y esta es la primera vez que un teatro nacional de mi país me invita a escribir algo sobre uno de los temas nacionales, ¿no? Y nos da el tiempo, porque a veces también te llaman y te dicen, pero mirá que no tenemos tiempo, o no tenemos los recursos, que es muy común en Uruguay. Yo es la primera vez que siento que todos los recursos, todos los talentos también que están allí, están a disposición de pensar nuestra cultura. Y eso puede salir mal, nada de esto asegura que salga bien, es parte de lo que hacemos, pero no deja de tener un valor el gesto, sobre todo viniendo de una institución pública. Es maravilloso lo que decís, es la primera, y formulamos votos para que no sea la última también, ¿no? Ojalá. Ojalá. Desde Solimar te saludan por ahí. Estás en todos lados, Gabriele. ¿Qué cosa esto? Soy internacional. Sí. Estás uruguayísimo. Sé que no depende de Gabriel, pero qué lindo que sería que La Tregua hiciera una gira nacional. Te está escribiendo Nancy desde Florida. En tiempos de poca movilidad se hace difícil desplazarse a la capital. ¿Está? Bueno, bien. Bueno, eso evidentemente sí, claro que no depende de vos, pero bueno, ya lo estamos diciendo, así que de pronto quien te dice, alguien levanta el guante por ahí. Yo no la voy a ver, por ejemplo, yo estoy en Barcelona y el coronavirus hizo que esto se pasó de fecha y trabajos acá también, y ahora no solo no voy a ver el estreno, sino que no voy a ver ninguna de las funciones, cuando yo vuelvo a Montevideo ya bajó, pero bueno, yo la voy a ver por streaming. Sé que se va a filmar a 3 cámaras y que no es lo mismo que estar ahí, yo no lo recomiendo como una manera de ver teatro ni danza, pero sí es un paliativo para quien tiene imposibilidades, como yo o como Nancy, creo que era, de casarse. Bárbaro. Me pareció valiosísimo una cosa que vos dijiste por ahí, claro que vivo, sos dramaturgo, la importancia, pero como nosotros somos profe de literatura, nuestro corpus es el texto, la defensa del texto teatral y la invitación a leer teatro. Eso es una cosa para nosotros como estrategia didáctica muy, muy importante. Es cierto que exige la representación, ¿no? Pero la presentación, qué importante es y cómo se puede disfrutar y cómo es alta literatura también. Sí, bueno, eso fue parte de las cosas que yo aprendí. Por ejemplo, es también la idea que uno tiene de lector. Esto a mí me ha conectado mucho con cuando he tenido que pensar por qué escribo, por qué leo, si a mí no me gustaba esto. En realidad lo que no me gustaba era una idea de lo que yo tenía que era leer y era una idea de lo que yo tenía que era escribir, ¿no? Pensaba que estaba muy relacionado con qué era leer bien y escribir bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Y tiene que ver mucho esto. Siempre un texto teatral implica que alguien tiene que hacer algo mejor. El texto teatral no es bueno per se. Puede ser bellísimo poéticamente, puede ser fuerte, desde Ibsen, Shakespeare, Molière, Sófocles, el que quieran, pero eso no lo hace buen teatro. Y si a uno le gusta el teatro, tiene que hacer algo por sobre eso. El texto no genera nada solo. Es literatura, pero si a uno le gusta el teatro, uno tiene que venir y superarlo, sea lo que cada uno considere que es la superación. Esto es lo que hablaba, cuando uno tiene que poner, está obligado a poner algo de uno. Claro que cuando sabe, ¿no? Acá ven como lo del dramaturgista, cuando uno entiende que Shakespeare escribía y representaba sus obras en escenarios que estaban a las afueras de Londres y que iban prostitutas y marineros, que no era un público que uno diría totalmente formado, el que aplaudía obras que a nosotros nos resultan
a veces imposibles, decimos, ¿para qué nos estamos perdiendo? Bueno, nos estamos perdiendo todo, porque entender que eso que viene un fósil tan lejano, nos estamos perdiendo de que Shakespeare escribía para 2, para 3 públicos, escribía para el palacio, pero también necesitaba que su teatro estuviera lleno, y necesitaba que le prestaran atención de gente que iba al teatro no solo a ver teatro, iba a robar, a negociar, a hacer el amor, iba a hacer muchísimas cosas un teatro, a ver pelea de gallos, peleas de perros, pelea de osos se llegó a hacer. Imagínense lo que es Romeo y Julieta después de una pelea de osos. Y contra eso compiten estos autores que escribieron. Cuando uno estudia, lee y se entera de esto, es muy liberador, porque uno va entendiendo que entonces uno tiene que superar las peleas de osos de su tiempo, no las de Shakespeare. Uno no tiene que hacer pentámetro yámbico, que es imposible, porque del inglés al español no, es muy, muy difícil construir esa métrica tónica, atonal y tonal. Entonces, ya que no podemos hacerla, tenemos que encontrar una métrica propia que supere la pelea de osos, que sea más atractiva. Y eso no solo para mí es interesante, a mí me motiva mucho, me desafía como dramaturgo, como director de teatro y como actor. Yo tengo ganas de hacerlo, y si me sale mal, me sale mal. No hay problema. Bueno, vamos a ver el día del estreno, cuando sea la declaración formal de amor, qué te contesta la muchacha, porque por ahora sos todo bla, bla, bla. Vamos a ver si ella te corresponde. Bueno, y si no corresponde, será otro fracaso de amor más. No. Es la historia de la vida, ¿viste? No, mirá, en general todos los que le vas aportando, Laura, la inspectora de música también, quiero verla ya, o sea que, ¿viste? Los problemas de aforo no sé cómo los vamos a resolver, porque todo el mundo quiere ir. Acá Berta Vane nos está preguntando, en algunas de tus obras considero que más que superar las peleas de osos, las incorporaste a tus dramas. Sí, sí. Sí. Sí, sin duda. Es que yo creo que Shakespeare no las incorporaba porque ya había alguien que las ponía por él, ¿no? Lo que pasa es que nosotros es eso. Shakespeare tenía espectadores que venían a ver otras cosas y él tenía que decirles, mírenme a mí. Nosotros tenemos espectadores totalmente cautivos que vienen al teatro a ver teatro, no vienen a hacer otras cosas. Y entonces nos relacionamos de una manera muy distinta y a veces, bueno, poner metafóricamente una pelea de osos o perturbar la mirada que está. Uno de los directores que a mí más me gusta de teatro, que es Daniel Veronese, un argentino, dice, nuestro trabajo es defraudar, defraudar y defraudar, ¿no? Lo que quiere decir es defraudar la expectativa. El público viene con una expectativa y nosotros no tenemos que ser un fiasco, no tenemos que ser un fraude, pero no tenemos que cumplir esa expectativa. Nuestro trabajo es perturbar, cambiar esa expectativa. A mí me gusta mucho, ¿no? Esas obras, como espectador me gusta, la obra que supera mi expectativa o que la cambia. No es que es mejor que lo que pensaba, es otra cosa. ¿No? Sino estamos a un paso siempre de volvernos una obra capital o consumista, es decir, queremos darle a la gente lo que la gente quiere. Y ese no es nuestro trabajo, ¿no? Diríamos, podría ser, pero hay otros que lo hacen mejor, que tienen los algoritmos. Netflix ya tiene una oferta para el que quiera cosas que las vaya a buscar a Netflix, no a un teatro. El teatro somos los que lo hacemos mal eso. Estamos Sí. formados para hacerlo mal. A veces mal, a veces bien citado, a veces más o menos, pero Galeano también decía, rasca, pero rasca donde no pica. Y bueno, eso es un poco eso, ¿no? Gabriel, nos contagiaste unas ganas impresionantes, por suerte la palabra contagiar tampoco no fue la más feliz que debí usar, pero bueno, nos transmitiste unas ganas impresionantes de ver la obra mañana, y queremos verla, y quién te dice después, vea, me va a rezongar porque no lo hablé antes con ella, pero capaz que yo qué sé, como hicimos un premontaje, se puede hacer un postmontaje, ¿no? No, sin duda, no. Una charla entre todos de nuevo, a ver qué nos pasó a nosotros los espectadores, y Sí, yo público tan calificado. Sostengo con la cara. Tengo que dar la cara y decir, che, no pasó nada esto que dijiste, no había una escena, yo vengo y doy la cara y digo, me hago el sorprendido, igual digo, no, y bueno, qué raro. Sí, qué raro, iba por ese lado.
y además con un público tan calificado como el que tenés hoy, que no te va a perdonar, no te va a mandar decir, si no le gusta, no le gusta. Por nuestra parte, Gabriel, en nombre de secundaria, de mis colegas los profes, de la casa, que es un equipo chico, pero parece que fueran una legión, y son una legión, pero pequeñita, bárbaro, che. Si el objetivo era acercarnos al proceso creativo y a la traducción, fue cumplido. Pero creo que un segundo objetivo, que quizás no era expreso, pero que se cumplió también, fue emocionarnos y transmitirnos el deseo de acercarnos por lo menos a mirar por el cerrojo tu propuesta, a ver qué resulta. Te metiste con Benedetti. Viva ese atrevimiento, ¿no? Que perdure ese atrevimiento. No, sí, muy contento de haberlo hecho, y desde ese lugar les agradezco. Para mí un tercer logro nada menor fue la aprobación en masa de 60 docentes de literatura. Es lo que voy a contar además de todo esto, es decir, acabo de pasar una de las pruebas más importantes. Igual acordate que ya quedamos en que va a haber un post y ahí vamos a ver realmente. Ya sé que el resultado está dado y lo tenés aprobado, pero, viste, se va a venir esa segunda. Ahí yo tengo excusas para cuando me digan, no, porque esto es decir, pero yo me fui, la coreógrafa hizo lo que quiso, la luz no mostró tal cosa, es decir, ahí hay otra gente. ¿Cuál es el problema? Ahí tenés un problema. ¿Cuál es? El problema de este ciclo. Porque este ciclo va a irnos hablar con sumando. todo. Claro, el viernes tenemos a Hugo que suma lo que vos planteaste, después tenemos el miércoles a Luciano, el otro lunes a Marina, por último a Sebastián, así que no hay excusas, todos ustedes son un equipo maravilloso, además humanamente, ya lo dije, lo vuelvo a decir, de una generosidad impresionante. Agradecemos enormemente y sobre todo esto, ¿no? Creo que comenzamos el viernes recibiendo a Igor y ahora vos, esto de permitirnos asomarnos a esos procesos creativos, que era el sueño de este pequeño equipo que había comenzado, ¿no? Cuando por primera vez la Fundación nos habló de que iba a haber un ballet, que iba a ser La Tregua, y dijimos, tenemos que lograr que los colegas se conecten con esos procesos creativos, asomarnos a eso, pensar juntos sobre eso, y creo que, bueno, nada, el arte siempre es generoso, el arte siempre es transgresor, y creo que también la enseñanza del arte, la educación del arte, que es una de las líneas que nos interesa muchísimo trabajar desde este centro cultural, y ya lo habíamos hablado con vos, también debe serlo, ¿no? Entonces, estos encuentros alimentan, potencian, alegran, ayudan a defender la alegría y son una tregua en medio de todo. Infinitas gracias a todos por estar, un abrazo muy grande, Gabriel, y bueno, que descanses ahora que ya es tardísimo allá.